Las 6:07, por ir echando carreritas, el operador de una unidad del transporte público perdió el control, terminó volcándose y dejando como saldo al menos 13 personas lesionadas. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que ocurrió la aparatosa volcadura registrada sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del Vigilante en Tlalnepantla, Estado de México. En las imágenes se observa cómo dos unidades del transporte público circulan a alta velocidad y presuntamente sus operadores venían compitiendo entre sí cuando sobrevino el impacto. Una de las unidades terminó volcada, provocando la movilización de cuerpos de emergencia. La unidad que cubría la ruta Villa de las Lagunas, Indios Verdes, se impactó contra un microbús de la ruta 18 que corre de Catepec hacia La Raza. De acuerdo con los primeros reportes y los videos del percance, los operadores presuntamente se encontraban echando carreras, situación que ya es investigada por las autoridades. Bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil y Guardia Nacional atendieron a los pasajeros lesionados. Entre los 13 lesionados se encuentra Ángel, de 7 años, quien sufrió una fractura expuesta en una pierna y fue trasladado para recibir atención médica especializada. La circulación se vio afectada por varios minutos mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad y limpiar la carpeta asfáltica. Ahora serán los peritajes y las grabaciones del accidente las que determinen la responsabilidad de los conductores involucrados. Una imprudencia al volante que presuntamente por competir en plena vía rápida terminó dejando más de una decena de personas lesionadas. Mariana Hernández, Telediario, Estado de México. Las 9:16 de la mañana. Nos vamos al norte de nuestra ciudad con Ángel Álvarez, hasta la México-Pachuca. Nos han reportado de una combi en un accidente y más de 10 personas lesionadas. Ángel, ¿es correcto? Adelante. Gracias, muy buenos días. Sí, justamente este lamentable accidente donde se vieron involucradas dos unidades de transporte público, lo que fue en el transcurso del domingo del día de ayer aquí en la México-Pachuca. Nos encontramos escasamente a unos metros donde se registró en esta curva antes de llegar a lo que es la zona de Indios Verdes en la Ciudad de México. Ya Fabián Huerta nos está mostrando pues el punto de la autopista México-Pachuca. Y bueno, referente a este lamentable accidente que dejó un saldo de 15 personas lesionadas y que hasta el momento no se reporta ningún deceso, los usuarios y también algunos pasajeros que pudimos hoy platicar con ellos nos hacen referencia de que desafortunadamente estas unidades sí circulan o son conducidas a exceso de velocidad, pero la mayoría se da entre los fines de semana. Cuando baja el aforo vehicular en este punto es cuando aprovechan y se van a exceso de velocidad. Por supuesto, entre semana es más complicado porque ahorita el flujo vehicular es muy pesado y obviamente les impide ir a una velocidad más alta. Vamos a ver y escuchar lo que hace ratito nos han comentado los usuarios. Es que es dependiendo del tráfico, pero los días libres como ayer o sábado sí van a excesos de velocidades, porque si ahorita lo ves va demasiado lento el tráfico. A veces también depende de uno que decirle al conductor que pues le baje el exceso de velocidad, ¿no? Exigir nuestros derechos como ciudadanos. Cuando no hay tráfico pasan duro. Yo creo que debe de haber una regularización, ¿no? Así como ellos exigen que aumenten el transporte, también las unidades las deben de estar checando cada vez, porque todas las unidades son pésimas, cada vez va siendo más pésimo y pésimo el transporte público, ¿sí? O sea, si ellos exigen, pues también que respeten, o sea, piden algo, que cambien las unidades, porque fue el acuerdo que se quedó que ellos iban a mejorar las unidades y no las han mejorado. Y bueno, justo lo que decía el último usuario o pasajero es el tema del incremento del transporte público a la tarifa. Sabemos que a mediados de octubre del año pasado se había autorizado este incremento con el objetivo, por supuesto, de mejorar las unidades. Ellos refieren, los pasajeros, que haya unidades que no tienen el mantenimiento adecuado y que esto también aumenta el riesgo
de sufrir un accidente, y más cuando son conducidas a exceso de velocidad, como desafortunadamente pasó el día de ayer domingo aquí en este punto donde nosotros nos encontramos. De momento es la información que tenemos. Oye, Ángel, gracias. Primero, gracias por el reporte. ¿Qué has sabido justamente ahora con la persona, la última que escuchábamos sus declaraciones, hablaba de en lo que habían quedado y el estado de las unidades? Justamente el fin de semana hubo reacciones del accidente que nos platicabas y recuerdo un señor, un usuario justamente que venía ahí, que decía que sí, que el chofer venía hecho loco, que aparte venía en el celular, o sea, exceso de velocidad, venía en el celular y el señor los calificaba a los choferes y que eran unos chamacos, que incluso menores de edad. ¿Sabes algo al respecto, Ángel? El reporte que hasta el momento se ha dado a conocer por parte de las autoridades, quienes obviamente analizan pues, de qué es lo que derivó de este accidente, que lo más posible es que apunte que fue a exceso de velocidad. Uno de los dos unidades del transporte público era conducida por una adolescente de 22 años y se sabe que la otra unidad involucrada era una adulto mayor, casi de 61 años aproximadamente, que conducía. Pero sí cada vez se percibe más que adolescentes o jóvenes son los que se dedican a manejar, estas unidades de transporte público, quizá no con el perfil o experiencia necesaria, y ahí pues está el alto riesgo y sobre todo también el mantenimiento de algunas unidades. Pero hasta el momento lo que sí te puedo confirmar es que el reporte en su momento se dio de que entre ellos el conductor de las unidades de transporte público, uno de ellos sí tenía alrededor de 22 años de edad. Bueno, Ángel, gracias entonces por el reporte, seguiremos pendientes, con cuidado y muchas gracias. Buenos días. Un abrazo, buenos días. Buenos días.